Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En el día de hoy vamos a hablar del grupo de conexión índice horario en la conexión de los transformadores trifásicos. Específicamente vamos a hablar de la conexión estrella delta 11, YD11. Aquí tienen pues el esquema de conexión fasorial y acá el esquema de conexión en la bornera. Ya vamos a ver en detalle de qué se trata. Por lo pronto, en primer lugar, quería pedirles por favor que se suscriban a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista. De esta manera colaboran con la difusión de información de electricidad que estamos haciendo. En esta lámina vamos a mostrarles cuál es la normalización de los bornes del transformador. Se trata de un transformador trifásico. En la parte de arriba está las bobinas. Cada uno de estos cuadritos de colores que están en marrón, naranja y amarillo son las bobinas de los transformadores. Las que están en la parte superior son las bobinas de alta tensión y las que están en la parte inferior son las bobinas de baja tensión. Las bobinas están identificadas con los colores marrón, naranja y amarillo. Esos son los colores que se utilizan normalizados en la conexión estrella delta del secundario cuando tiene la salida 277-480 voltios. Se utilizan aquí en Estados Unidos y en algunos otros países. Marrón, naranja y amarillo. Generalmente los transformadores en el primario pues no tienen ese nivel de tensión. Pero estamos utilizando estos colores para que ustedes tengan una ilustración pues, de los colores que estamos utilizando. Lo otro que quiero que observen es que la conexión el número cerca de la bornera o la conexión de la bobina que está cerca de la bornera se numera con el número 1. En todos los casos, tanto en alta tensión como en baja tensión. Y con el número 2 vamos a identificar la salida de cada una de las bobinas. Las borneras se identifican con las letras UV, Cuando se trata del primario, la V y la W van en mayúscula, y cuando se trata del secundario, la V y la W están en minúscula. También se utilizan en algunos casos las letras R, S y T. Eso lo usan en mi país, en Venezuela. Vamos a hablar ahora de la conexión estrella trifásico. La conexión estrella trifásico es simplemente conectar a la salida de las bobinas de los transformadores, se conectan a las borneras y las entradas de las bobinas y las salidas, todas se hace un puente entre ellas, cerrando una estrella como la pueden ver aquí. Entonces por eso se llama conexión en estrella trifásico. ¿Okay? Usualmente a esa estrella, el puente que se hace en la conexión número 2, a veces también se utiliza conectarla a tierra. Eso es algo común que se utiliza en transformadores. En este caso que estamos ilustrando acá, no estamos haciendo la conexión a tierra. Como se trata del primario, pues las conectamos en las borneras V y W en mayúsculas. Recuérdense de eso. En la conexión delta trifásico, ¿qué es lo que se hace? Se hace una D. Una D es conectar tres bobinas haciendo como una especie de un triángulo. Haciendo una especie de un triángulo. ¿Cómo se haría? Se conecta el número 1 de la primera bobina con el número 2 de la segunda bobina. Se conecta el número 1 de la segunda bobina con el número 2 de la tercera bobina. Y el número 1 de la tercera bobina se conecta con el número 2 de la bobina número 1. Después, todos los 1 de esas bobinas van a la bornera. Esa es una conexión que se llama en delta trifásico. Esa conexión en delta trifásico se puede hacer con esta disposición o con otra disposición como se hizo en la conexión YD1, que nuevamente les invito a que vean ese video. Bien, ahora vamos a ver muy brevemente qué significan las letras, las siglas YDN11. ¿Okay? La letra Y significa, estando de primero la letra y en mayúscula, significa que esa va a ser la conexión del primario. Se va a conectar el primario en estrella. ¿Okay?
La letra D en minúscula significa que la conexión, que va a ser conexión del secundario y se va a conectar en delta. Cuando les aparezca la letra N en la conexión, quiere decir que el neutro va a estar aterrado. ¿El neutro de quién? De la estrella. ¿Ok? Por supuesto. Y los números que aparecen a la derecha es la posición horaria, que en este caso es las 11 de la mañana, que corresponde a 330 grados. Ya vamos a ver de qué se trata esto en la ilustración que le vamos a mostrar. Bien, ¿por qué se le dice índice horario? Porque los 360 grados del diagrama fasorial de las tensiones se dividen en 12 partes para hacerlas coincidir con el reloj. Perdón. Y comenzando con las 12 y así sucesivamente. Eso quiere decir que si se divide en 360 grados entre 12, quiere decir que entre cada una de los indicadores hay 30 grados. De 12 a 1 hay 30 grados, de 1 a 2 hay 30 grados y así sucesivamente. En la conexión que les dije que vimos en el primer video estaba la conexión Y de 1 y el secundario se colocaba en esta posición, en la posición 1. Ahorita vamos a colocarlo en la posición 11. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. El primario se conecta a las 12 normalmente. La primera fase se conecta a las 12. La segunda fase se conecta a las 4 de la tarde o se coloca a las 4 de la tarde. Y la tercera fase se coloca a las 8 de la noche. ¿Okay? O a las 8 de la tarde, como quieran ustedes diferenciar. Entonces, esa conexión, si se hace con todos los 1 y se puentean los 2, las flechas van en este sentido, hacia afuera. Si ustedes lo hacen al revés, que hay un esquema de conexión así, entonces las flechas van hacia adentro y el punto de terminal, el número 2, estaría aquí. Pero ese no es el caso actual. Después que este sería entonces el primario, vamos a colocar el secundario. Para colocar el secundario, ¿qué hacemos en primer lugar? Colocamos la fase 1 o la fase marrón, se coloca a las 11. Quiero que vean que esa fase está en paralelo con el primario. El primario y el secundario están en paralelo, ¿lo ven? Colocando a las 11 el número 1. Después, seguidamente, se coloca la fase 2 desde las 11 hasta las 3. Y como ven igualito, esa fase está en paralelo con su primario. Y después se coloca desde las 3 hasta las 7, se coloca la tercera fase del secundario, que como ven está en paralelo. Fíjense que la diferencia que tenemos acá es que las líneas llenas son del primario y las líneas punteadas son del secundario. Entonces ya tenemos el índice horario listo, conectado. O sea, cómo van los fasores de ese índice horario. ¿Okay? A manera de información les quiero decir que los fasores en los diagramas fasoriales se mueven hacia la izquierda. Se mueve un fasor cuando está rotando. Un fasor es un vector que está rotando en sentido antihorario. Pero para respetar el reloj, pues se puso en este sentido. ¿Ok? Vamos a hacer, ya hicimos el diagrama fasorial, vamos a hacer el grupo de conexión Y de 11. Primero vamos a conectar el primario. ¿Cómo conectamos el primario? Todos los unos se conectan a la bornera y todos los 2 se les hace un puente entre sí. ¿Lo ven? Y como les dije, pues no se hace la conexión a tierra. Recuérdense, VW mayúscula significa que es el primario. Ahora vamos a conectar el secundario. Como lo vieron en el diagrama fasorial, vamos a conectar el número 1 de la bobina 1 con el número 2 de la bobina 2. Después el número 1 de la bobina 2 con el número 2 de la bobina 3. Y después el número 1 de la bobina 3 lo vamos a conectar con el número 2
de la bobina 1. Y después los tres números 1 se conectan a la bornera, ¿okay? Con U, V y W en minúscula. Y ya tenemos listo, trasladamos el diagrama fasorial, lo trasladamos al grupo de conexión Y de 11. ¿Okay? Aquí lo ven los dos juntos. ¿Lo ven? Vamos a ilustrar nuevamente viéndolos en la misma lámina. ¿Lo ven? Todos los dos de las bobinas, o sea, las partes, digamos, de inicio de los fasores, se conectan juntos. ¿Lo ven? Están conectados juntos. Y el número 1 del transformador, que sería la punta, perdón, del secundario, que sería la punta, se conecta con el número 2 del anaranjado, ¿lo ven? Y después la punta, el número 1 del 3 se conecta con el número 2 de la bobina amarilla, ¿lo ven? El número 1 se conecta con el número 2 de la bobina amarilla. Así lo hacen. Por eso es conveniente hacer primero el diagrama fasorial y después trasladar ese diagrama fasorial al índice horario Y de 11. Bien, eso era todo lo que les queríamos indicar en el día de hoy. Ya les hemos dado entonces dos conexiones, la Y de 1 y la Y de 11. Continuaremos con esta serie más adelante y les agradezco su atención. Que tengan un muy feliz día.